Bienvenidos, buen día a todos. Buenas tardes en Portugal. Como presidente de la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio, les doy la bienvenida oficial a este ciclo de webinars que denominamos Portugal Oportunidades de Negocios, el cual organizamos junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultura de la República Argentina, a quienes agradezco y saludo. Es para mí un placer poder estar hoy aquí con ustedes a través de la tecnología que nos acerca, por más que nos encontremos al otro lado del mundo. Esta misma tecnología que hoy nos permite conectarnos y seguir adelante con nuestras actividades, brindando este tipo de contenidos para acercar posiciones entre Argentina y Portugal, presentando oportunidades y posibilidades para empresarios exportadores de Argentina. En un mundo convulsionado por la aparición y la escalada del COVID-19, entendemos la importancia de unirnos para intercambio de ideas, experiencias y también para aunar esfuerzos por sacar adelante nuestras empresas, industrias y países. Consideramos fundamental contribuir cada uno de nuestros espacios para crear más y mejores oportunidades de negocio. Desde nuestra Cámara, trabajamos junto a los dos países para presentar herramientas que permitan a los empresarios conocer las opciones de oportunidades que brinda cada país al inversor extranjero, informar sobre las necesidades por cubrir, presentando posibilidades para los respectivos sectores exportadores y también los productos y servicios que caracterizan a cada destino y que constituyen atractivo para importaciones. Buscamos fortalecer las relaciones actuales, incrementar los volúmenes de intercambio y diversificar la oferta comercializable, así como la presencia de inversores en los dos destinos. El intercambio entre Argentina y Portugal en el año 2019 fue de aproximadamente 200 millones de euros. Argentina exportó básicamente productos primarios y importó de Portugal manufacturas de corcho y máquinas, aparatos y material eléctrico. Hay mucho terreno para explorar en esta relación. En este ciclo se abordará información relativa. Consideramos que nuestros países tienen sectores en los cuales surgen oportunidades de complementación, aprendizaje, intercambio de actividades y capacidades y conocimientos, y particularmente una enorme posibilidad de potenciarnos a partir de la colaboración y cooperación mutuas. Solo algunos ejemplos de los cuales surgen oportunidades a partir de las estructuras productivas de ambos países son el sector vitivinícola, el sector olivícola, las energías renovables y la biotecnología. Dicho esto, voy a presentar a Su Excelencia el embajador de Argentina en Portugal, embajador Rodolfo Gil. Embajador posee una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado y académico. Su labor incluye el desempeño como embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, subsecretario de Planeamiento del Ministerio del Interior, asesor y consultor del gobierno en temas internacionales, encargado del área internacional en campañas presidenciales, además de ejercicio de la profesión de abogado, la dirección de empresas privadas y el ejercicio de la docencia con cátedras en la UBA, Derecho y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Por favor, embajador, bienvenido, le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes desde aquí, desde Europa. Agradecerles a todos ustedes su presencia y muy particularmente al doctor Jorge Amaral, que es el presidente de la Cámara, y al colega Francisco Calheiros de la Embajada de Portugal en la Argentina. Me parece que esta iniciativa que han tomado hoy ustedes es magnífica. Magnífica porque esta crisis que hoy vive el mundo, durante unos años pasados se hablaba del famoso cisne negro, ¿no es cierto? Y esta vez no nos hemos encontrado, no solamente argentinos y portugueses, sino la humanidad en su totalidad, con una bandada de cisnes negros, no con uno solo. Y creo que ante esta circunstancia totalmente imprevista, que no entraba en el cálculo de nadie, en un momento en que la economía mundial más o menos marchaba relativamente bien,
el tráfico comercial entre las naciones era aceptable. Tenemos que encontrar nuevas respuestas ante nuevos problemas. Ninguno de nosotros, ni los más veteranos ni los más jóvenes, han pasado por una circunstancia similar a la que está pasando hoy el mundo entero. Entonces creo que a grandes problemas tenemos que encontrar soluciones para enfrentarlos. Yo pondría un particular acento en la descripción que hizo el doctor Amaral sobre cuál es el nivel de intercambio y de comercio entre los dos países. Es realmente muy pequeño. Para dos países que son economías medianas, economías que enfrentan problemas, ambas de distinto tipo, pero de lucha de la inequidad, de ampliación del empleo, de mejoramiento del salario y las condiciones laborales. Y para eso es necesario impulsar lo que hoy se puede impulsar, que es el comercio internacional. Creo que alrededor de esos 200 millones de dólares que habló el doctor Amaral están concentrados desde hace muchos años en el mismo nicho de productos. Creo que tenemos que ser muy fuertes, trabajar con mucha convicción para ampliar esos nichos existentes de productos intercambiables. Pero el desafío a la creatividad en los dos países y al talento es que generemos nuevos nichos de oportunidad para el comercio entre ambos países. Y creo que eso está dado. Primero, es importante destacar las condiciones políticas en las cuales se está desarrollando la relación. A fines del año pasado, el presidente Fernández tuvo una entrevista con el primer ministro Costa, que ha sido realmente excelente, donde hubo un compromiso de los dos países de reforzar fuertemente la relación. Y normalmente esos tipos de inputs que dan el mundo político son importantes como forma de pavimentar el terreno para las relaciones comerciales y las relaciones financieras y las relaciones económicas. Tenemos que pensar sobre las bases del equilibrio, como más o menos se viene dando ahora, impulsar fuertemente el comercio de lo que tenemos y, vuelvo a insistir, empezar a investigar muy agresivamente qué otras oportunidades se presentan. ¿Por qué? Porque vamos a decir, o repetir, mejor dicho, algo común. Toda crisis da lugar a la oportunidad. Y es cierto, es cierto. Vamos a ver que se van a producir en el mundo nuevas formas productivas. En Europa es posible ver el énfasis que se está dando en una remodelación de la actividad económica apuntando a volver más verde la actividad productiva, con lo cual va a traer una fuerte modificación no solamente de las formas organizativas del trabajo, sino también en la inversión de capital y el tipo de calificación que van a tener que tener los nuevos emprendedores y trabajadores de estas condiciones que va a dar el mercado mundial. Estimados amigos, esta Casa Argentina en Portugal es una casa de puertas abiertas para todas las iniciativas que se tengan. Absolutamente todas. Estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a trabajar, estamos abiertos en empezar a pavimentar los caminos en que los nuevos inversionistas, los nuevos empresarios que quieran exportar e importar en nuestros dos países encuentren la mayor cantidad de facilidades ante las trabas burocráticas, ante las trabas legislativas, ante todos los problemas que sabemos que se producen en los intercambios comerciales mundiales. Pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que trabajar con mucha solidez, y ese es un compromiso nuestro, con mucha seriedad, porque en un mundo que tiende a aislarse, ¿no es cierto?, importar y exportar va a ser un poquito más difícil que antes. Todos los países van a tender a preservar sus industrias, preservar su fuerza, su fuente de trabajo, y eso tiene que entrar en nuestra visión, que bajo ningún punto es una barrera infranqueable, sino que es un nuevo desafío a la creatividad y a los talentos que en nuestros países sobran.
volvemos a insistir, yo lo he dicho hace poco, Argentina pretende ser un socio importante de Portugal en la América hispanoparlante. Nosotros sabemos de la relación especial que tienen Brasil y Portugal, pero hay otra América que habla otro idioma, que tiene otra cultura, que tiene otra historia totalmente distinta. Bueno, nosotros queremos ser un socio privilegiado de esta aventura, de este Portugal que está planteando que se abre al mar, que se abre hacia el oeste. Y por otra parte, vamos a pedir a nuestros amigos y socios portugueses que nos permitan ser más socios que antes, ser socios fuertes y que nos ayuden como tal, como socios, para trabajar en el espacio de la Unión Europea. Nosotros también tenemos una relación especial con España, pero queremos tenerlos a ustedes de socios privilegiados. Y creo que esto es un esfuerzo tanto del sector público como del sector privado. Y en este particular caso, nosotros como sector público, como representantes de la nación argentina en Portugal, vuelvo a insistir, tenemos las puertas abiertas y estamos dispuestos a poner el máximo esfuerzo para colaborar con ustedes, amigos portugueses, compatriotas, en que le demos a esta relación que ha nacido con la presidencia del doctor Fernández con un fuerte énfasis en la relación bilateral, expandirlo al terreno del comercio y de las inversiones. Muchas gracias. George, está silenciado. A ver. Ahora sí. ¿Está bien ahora? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, embajador, por sus entusiásticas y oportunas palabras. Pasaría ahora la palabra al doctor Francisco de Calheiros, encargado de negocios de la Embajada de Portugal en Argentina. El doctor Calheiros es asesor político y encargado de la sección consular de la Embajada de Portugal en Argentina. Previo a su carrera diplomática fue director financiero del grupo Martí Fer en Perú y Colombia, gerente de fondos de inversión en el grupo Novo Banco, director financiero de Prefal, grupo Mota Hill en Angola, y administrador de Quinta do Passo de Calheiros en las áreas de turismo y producción de vino. Por favor, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Jorge Amaral, por la presentación y aprovecho para saludar a la Cámara de Comercio por la iniciativa, porque a pesar de la pandemia hay que continuar con la actividad y a continuar incentivando este tipo de actos. Saludo también al señor embajador Rodolfo Gil y también las demás autoridades y participantes que se encuentran acá con nosotros. Bien, lo potencial de las relaciones entre Argentina y Portugal, de las relaciones comerciales, es muy grande porque en realidad se tratan de economías con muchos puntos complementares, puntos estos que permiten fácilmente estrechar lazos, crear puentes, establecer relaciones. Ahora, claro que ambos los países están pasando por un momento muy difícil debido a la pandemia. Argentina también tiene otros problemas de carácter más estructural, pero siguen habiendo empresas que están invirtiendo, sectores de negocio que están creciendo y las oportunidades son varias, incluso donde ya existe inversión portuguesa acá en Argentina, como en el sector vitivinícola, la cortiza, el sector alimentar, que la empresa más mediática son los pastéis de nata, que está acá presente en varios puntos en Buenos Aires, pero también en otros sectores como las energías renovables o doy el ejemplo también del sector de agua, porque en febrero de este año tuvimos la visita de nuestro ministro del Ambiente de Portugal a Argentina. Y eso se nota ahora que ha estimulado una relación muy fuerte y se ve ya una dinámica de contacto entre las empresas. Eso es también el incentivo de los gobiernos y la voluntad de los gobiernos en incentivar las relaciones comerciales es importante, es un apoyo importante que puede traer mucha dinámica. Pero claro, hay barreras y hay dificultades al comercio y las inversiones,
barreras impositivas, burocráticas, financieras, algunas de las cuales se están tratando en este momento en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y me gustaría destacar de estas barreras o de esos puntos que retraen la inversión, destacar tres puntos. Primero es la cuestión de la estabilidad económica y financiera de Argentina, en particular el control de la inflación. En este momento la inflación en Argentina está cerca de 1% al año, que es un número muy alto y controlarlo sería muy importante para traer alguna previsibilidad a las inversiones internacionales. Claro, el gobierno argentino está haciendo un trabajo muy importante, particularmente con el suceso recién de la reestructuración de la deuda, pero hay un longo percurso que falta hacer para traer estabilidad de crecimiento y crear atractividad a las inversiones. El segundo punto que me parece importante es la cuestión de la estabilidad impositiva. Se está hablando en este momento en Argentina de una reforma fiscal que podrá subir las tasas corporativas. Bien, yo tengo alguna experiencia, como el doctor Jorge Amaral mencionó, tengo alguna experiencia en la área financiera y uno de los puntos más importantes que cuando se analiza la inversión internacional es precisamente la cuestión de la previsibilidad fiscal. Saber esta previsibilidad es importante para potenciar las inversiones internacionales, en que se incluyen las portuguesas acá. Por último, y ya relacionado con la área turística y con la estimulación de los flujos turísticos entre los dos países, sería muy importante que existiese las conexiones aéreas directas. Bien, eso, claro, estimula lo flujo turístico, pero también lo flujo empresarial y todo más. En este momento, volar de Lisboa, de las capitales, de Lisboa a Buenos Aires, demora como mínimo 14, 15 horas. Si hubiese una conexión directa, podríamos encortar este tiempo en ser al mínimo 20%, que sería muy importante y también un conforto muy grande que podría crear aquí una dinámica más fuerte. Bien, para concluir, yo gustaría de mencionar también el papel de la inmigración portuguesa en Argentina, que Argentina tiene la tercera mayor comunidad portuguesa de América. Es una comunidad que emigró acá en varias épocas distintas, pero que está establecida en varios puntos del país y ha ayudado mucho a la construcción y desarrollo de Argentina. Yo pienso que crea una proximidad cultural muy importante a Portugal, que facilita realmente haber este intercambio de relaciones no solo económicas, pero también sociales, y que es un punto muy importante a que se estrechen todavía más y que haya cada vez más inversiones y relaciones comerciales. Me resta decir que de parte de la embajada estamos totalmente al dispor y a la disposición para ayudar lo que fue necesario en todas las cuestiones o dudas o necesidades que los empresarios de ambas partes tienen y que nos podamos ayudar y contribuir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muito obrigado, Dr. Calheiros, pelas suas palavras y agradeciendo nuevamente a todos los asistentes, damos comienzo al primer encuentro del ciclo. Muchísimas gracias. Bueno, buen día nuevamente a todos. Gracias a los oradores de la sesión de apertura. Damos comienzo ahora a nuestro primer encuentro del ciclo. En este encuentro vamos a hacer una primera aproximación a Portugal, conociendo aspectos políticos, económicos y de intercambio y relación con Argentina. Recibimos a nuestros oradores, ellos son Federico Esteban, Juan Pipiá, Matías Bataglia y Carolina Cepa Cuercia, por orden de aparición, del equipo Innovaes. Innovaes es una asociación civil que se dedica al estudio de políticas para el desarrollo territorial, buscando asesorar tanto a empresas como a gobiernos subnacionales en estrategias para mejorar el potencial productivo, la capacidad exportadora y la gestión local, respectivamente. Equipo Innovaes, adelante.
conferencia comienzo a compartir, ¿sí? Perfecto, Federico. ¿Pueden ver en pantalla? Sí. Se escucha un poco bajo. Buenos días a todos. En principio les agradezco mucho por esta oportunidad. Mi breve presentación será sobre la situación política actual en Portugal. Para comenzar y darle un marco a la presentación, mencionaré una serie de datos sociopolíticos para dimensionar las características del país. La República Portuguesa posee una población aproximada de 10 millones, aunque ésta se encuentra en declive. Ello equivale a 3,5 veces la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De esos 10 millones, casi 900.000 son inmigrantes. Por otro lado, la superficie del país es de 92.212 kilómetros cuadrados entre la parte continental y las dos regiones autónomas de Madeira y las Azores. Para tener una idea, esa superficie equivale aproximadamente a la provincia de Neuquén. La densidad poblacional es de 112 habitantes por kilómetro cuadrado, y la de la Argentina es de 16 habitantes por kilómetros cuadrados. La esperanza de vida promedio es de 81,5 años, siendo la de las mujeres 84,5 y la de los hombres 78,3. En comparación, la de la Argentina es de 76,3 años. La edad promedio es de 43 años y la tasa de natalidad de 8,4 nacimientos por cada 1.000, lo que equivale a 1,42 hijos por mujer. En comparación, la edad promedio en Argentina es de 35 años y los hijos por mujer 2,28. Otro fenómeno es la emigración, con una gran cantidad de portugueses viviendo y trabajando en el exterior. En términos religiosos, la población portuguesa es ampliamente católica, con el 90% aproximadamente. Con respecto a las ciudades, la capital Lisboa es notoriamente superior al resto de las ciudades, con casi 3 millones de habitantes, considerando su área metropolitana, seguida luego por Oporto y Braga, entre otras. El régimen político es semipresidencialista, es decir, el poder ejecutivo está compuesto por el presidente, que ejerce la jefatura de Estado, y por un primer ministro que dirige el gobierno. El poder legislativo es unicameral, estando la Asamblea de la República compuesta por 230 diputados. Finalmente, el mandato presidencial es de 5 años, y como dato de color, Portugal posee 75 embajadas en el exterior. Ahora sí, yendo al tema de mi presentación, las últimas elecciones legislativas fueron en octubre de 2019, cuyos resultados abordaré más adelante, y las últimas elecciones presidenciales en febrero de 2016. El actual presidente es el señor Marcelo Rebelo de Sousa, del Partido Socialdemócrata, y el primer ministro, el señor Antonio Luis Santos da Costa, del Partido Socialista. Las próximas elecciones legislativas serán en octubre de 2023 y las presidenciales en enero de 2021. El primer ministro Santos da Costa ocupa el cargo desde 2015, gobernando con el apoyo del Bloque de Izquierda y del Partido Comunista, una alianza parlamentaria conocida como a Jeringonça, es decir, una alianza sin mucha esperanza de que funcione, pero sí que lo hizo. En el 2018 se produjo un cambio de liderazgo en la principal fuerza opositora, el Partido Socialdemócrata de centro-derecha, recayendo en Rui Rio, ex alcalde de Oporto, quien adoptó una postura dialoguista con el gobierno de Santos da Costa. Por otro lado, el ex primer ministro Santana López abandonó el Partido Socialdemócrata y lanzó un nuevo partido de corte conservador llamado Alianza. Las últimas elecciones parlamentarias en 2019 tuvieron el siguiente resultado, destacándose la victoria e incremento relativo del Partido Socialista, un leve retroceso del Partido Socialdemócrata y una marcada disminución del Partido del Centro Democrático Social. Por otro lado, el nuevo partido de extrema derecha, Llega, o Basta en castellano,
ganó una representación en la Asamblea con su líder André Ventura, mientras que el Partido Comunista, como parte de la Coalición Democrática Unitaria, continúa disminuyendo su peso representativo. En rojo se señala la actual coalición gobernante, con sus respectivos escaños, sumando 139 en total, es decir, más del 50% de la Asamblea. El actual escenario político portugués está compuesto por estas 9 fuerzas, con sus respectivas posiciones ideológicas. Si bien los porcentajes allí señalados no implican alianzas, ténganse en cuenta que las dos principales fuerzas suman 187 escaños, es decir, el 64% de los legisladores de la Asamblea. Como ya se mencionó, un hecho de gran trascendencia fue el retorno de la extrema derecha mediante el partido Llega, liderado por Ventura, el cual tendría una intención de voto en torno al 6%. Uno de los escenarios podría ser el acercamiento hacia el Partido Socialdemócrata, aunque ello exigiese, muy probablemente, la moderación de su postura. Con respecto al actual presidente, el señor Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo, como es conocido popularmente, posee una imagen positiva envidiable para cualquier mandatario y planea postularse a la reelección en 2021. Recordemos que el presidente portugués puede estar en el cargo por 2 periodos consecutivos. En relación con el primer ministro da Costa, en el marco de la actual pandemia se destaca un hipotético bloque central compuesto por el Partido Socialista y el opositor Partido Socialdemócrata, planteándose el final de la jeringonza o la reconfiguración del tablero político con una nueva fórmula del parlamentarismo de contrato. En el marco de la crisis disparada por la pandemia, el rol del señor Rui Rio al frente del Partido Socialdemócrata se ha destacado por su enfoque de oposición colaborativa hacia el gobierno y la necesidad de trabajar conjuntamente en pos del interés nacional. Esta simbiosis podría ser un freno contra la extrema derecha o, por el contrario, potenciarla. Es así que la postura del Partido Socialdemócrata se circunscribe a un país cuya calidad democrática, según la ONG estadounidense Freedom House, está entre las más elevadas del mundo y no ha tenido cambios entre 2019 y 2020, pese a que la tendencia global en cuanto a libertades va en declive. En cuanto a la dinámica política actual, pese al aumento de la fragmentación del sistema político portugués, este demuestra ser estable. La preeminencia de 2 partidos ideológicamente opuestos que dialogan constructivamente contribuiría a ello, aunque también abre interrogantes sobre su futura relación de fuerzas. Tal es así que, tras los tiempos de austeridad y de crecimiento económico, la pandemia desencadenó una nueva dinámica política. En ese sentido, y para ir finalizando mi parte, la estrategia política en la arena de la Asamblea de la República podría sintetizarse con la frase del señor Rui Rio: su suerte es nuestra suerte, o, ¿por qué no?, la estrategia de un gobierno de unidad. Aquí finalizo mi exposición, les agradezco mucho por su atención y a continuación le cederé la palabra a Juan Pipia, quien seguirá con el análisis de la actual situación económica portuguesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Hola, mi nombre es Juan Pipia. ¿Se ve la presentación? Sí, si querés ponerla para que se vea en pantalla completa. Ahí voy. Ahora sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio por darnos esta oportunidad de exponer junto a ustedes, y también muchas gracias a la presencia de las autoridades diplomáticas de ambos países y por supuesto a todos aquellos que se engancharon con esta presentación. En mi caso voy a estar hablando de la actualidad económica de Portugal. Vamos a ver 3 enfoques.
Lo primero que vamos a ver son las características generales de la economía de Portugal para más o menos tener una idea de dónde estamos parados. Se trata de una economía con un PBI de 237.000 millones de dólares, una economía semejante a países como Perú o Rumania, pero con un PBI per cápita mucho más alto, de 23.100 dólares al año, calificado por el Banco Mundial como un país de ingreso alto, pero sin embargo es un promedio bajo para estar dentro de la Unión Europea, que el promedio es alrededor de 37.000 dólares al año. Después algunos datos importantes. En 1986 Portugal ingresa a la Unión Europea, una vez que consolida su proceso de democratización. Va a ingresar al euro en 1999, siendo uno de los países fundadores. Y a cifras de 2018, Portugal recibe por parte de la Unión Europea una cifra equivalente al 2,5% de su PBI, y por el contrario aporta al presupuesto europeo una cifra de 0,8% de su PBI. En cuanto a su comercio exterior, que voy a mencionar algunas características nada más, la gran mayoría, es decir, el 76%, pasa por la Unión Europea, siendo España el principal socio comercial tanto para exportaciones como importaciones. Por fuera se destacan Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y China. Es importante mencionar la crisis del euro en 2012, cuando esto generó un desplome de la economía portuguesa con una caída del 4%, pero a partir de entonces la economía experimentó un proceso de recuperación muy vigorosa, esto motorizado por las reformas que introdujo el gobierno, el apoyo de la Unión Europea y el FMI. Concretamente, las reformas apuntaron a mejorar la productividad, se redujo el déficit fiscal, y Portugal pudo presentar sus mejores números desde que ingresó al euro con tan solo un déficit fiscal de 2 puntos del PBI. También en estos años se consolidó el turismo como una de las locomotoras del crecimiento económico de Portugal, habiendo recibido a más de 22 millones de turistas sobre una población de 10 millones, para darnos una idea, y que esto generó ingresos por 19.000 millones de dólares al año. Las siguientes diapositivas vamos a hablar un poco de cómo impactó la pandemia en la economía de Portugal, y en ese sentido arrancamos con unas estadísticas que nos presenta la Comisión Europea y OCDE, que anticipan que este año la economía de Portugal va a caer alrededor de 10 puntos, y por supuesto hay mucha controversia en cuanto a estos números, porque todavía no tenemos claro cuál va a ser el escenario sanitario, por decirlo de alguna forma, y esto por supuesto influye en la evolución de la economía, pero en líneas generales el consenso es una caída de alrededor de 10 puntos del PBI. También se va a destacar el salto que va a experimentar el desempleo. El desempleo venía bajando desde la crisis del euro hasta estacionarse en el 6,5% el año pasado, y este año se espera que pegue un salto al 11,6%, casi se va a duplicar. Y además se espera que continúe alto, ya que inclusive en 2021, cuando comience la recuperación económica, va a tener una tasa de desempleo del 9,6%, según datos de OCDE. Lo que por supuesto no es problema es la inflación. En todo caso, el problema podría ser caer en un proceso deflacionario. Y en particular, la pandemia afecta a Portugal por la importancia del turismo, y es el turismo el sector más castigado por la crisis del coronavirus o la gran cuarentena, o como llamemos a esta crisis. Pensemos que alrededor del 19% del PBI de Portugal lo explica el turismo, el 9% de la fuerza de trabajo, genera casi el 19% de las exportaciones, y como les contaba antes, atrae a casi el doble de la población en términos de turistas extranjeros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Portugal, en el segundo trimestre el PBI sufrió una contracción del 16,3% interanual, y esto se explica principalmente por la caída muy fuerte de la demanda interna y la prácticamente eliminación del turismo internacional,
tengamos en cuenta que junio es el mes que comienza el verano boreal, y por lo tanto junio y julio son los meses más fuertes. Y a datos de junio tenemos que el alojamiento turístico, tanto extranjeros como nacionales, cayó un 85%, y unas cifras de alrededor del 10% también la caída de los ingresos de la industria y las exportaciones de mercaderías, y todo esto por supuesto explicado por el fenómeno económico, el impacto económico de la pandemia. Por supuesto, frente a este escenario, el gobierno de Portugal tomó el toro por las astas, y las primeras políticas de expansión discrecional del gasto fiscal, con distintas medidas tendientes a atenuar el impacto de la crisis. Principalmente vamos a ver garantías para préstamos, el aplazo del pago de los impuestos, y otras medidas que en su conjunto equivalen a un 8% del PBI de Portugal, que se arroja, como se dice en la jerga, para contener la crisis. La prioridad del gobierno, con bastante criterio, es atender el despegue del desempleo, y por lo tanto se están priorizando medidas tendientes a contener la suba del desempleo. Principalmente dentro de esas medidas vamos a ver la reducción de los montos que los empleadores tienen que pagar en concepto de seguridad social, planes de apoyo para los autónomos, es decir, los monotributistas, digamos, en Argentina, y préstamos sin intereses para el pago de alquileres, entre otras medidas. En particular destaco la creación del primer banco de desarrollo, el Banco Portugués de Fomento, que es un sector, o mejor dicho, un banco creado para impulsar nuevos sectores de la economía, empresas exportadoras, empresas en sectores de alto riesgo, y que en parte se va a nutrir con fondos europeos. Por otro lado, el gobierno portugués anticipó que van a continuar muchas de las medidas que se desataron ahora por la pandemia, obviamente con el efecto de seguir amortiguando en el mediano plazo el impacto del coronavirus, en medidas como el ingreso a los hogares, moratorias o líneas de créditos para empresas, y también, muy importante, continuar expandiendo la capacidad de los servicios de salud, previendo la posibilidad de un rebrote o un aumento de los casos. Y por supuesto también tendríamos que analizar brevemente la respuesta de la Unión Europea. Por supuesto, Portugal es miembro de la Unión Europea, y ahí lo primero que tenemos que decir es que la crisis golpeó con especial fuerza a la economía europea, dada la alta dependencia que tiene la economía europea del sector de los servicios, que ha sido el más afectado por las cuarentenas, las restricciones a los viajes y otras medidas para contener el virus. La magnitud de la crisis impulsó un fuerte debate, largas negociaciones. Entre ellos tenemos las distintas posturas entre los países del sur y los países del norte sobre lo que había que hacer o lo que no había que hacer. Pero finalmente en julio se llegó a un acuerdo entre los líderes de la Unión Europea para crear un fondo de recuperación por la sideral suma de 750.000 millones de euros, y también se consensuó el presupuesto por 1 billón de euros, presupuesto para el periodo 2021-2027. En cuanto a ese fondo, tenemos que advertir que el 52% va a ir en concepto de subsidios, el 48% va a ir en préstamos, y el dinero va a provenir de la emisión de bonos por parte de la Comisión Europea. La mayor, el 90% de esos recursos se van a destinar al llamado Fondo de Recuperación y Resiliencia, que va a apuntar a inversiones que tiendan a generar crecimiento económico, generar empleo, y, muy importante, a lo que se mencionó con especial énfasis, a distintas políticas e inversiones que favorezcan el surgimiento de una economía más verde y más digitalizada. Los países receptores de esta ayuda van a tener que contar con algún tipo de aprobación por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, más precisión, pero sin embargo no quieren repetir los errores de la crisis del euro de 2012. Por lo tanto, si bien va a existir algún tipo de condicionalidad,
van a ser más criteriosos, sería la palabra, a la hora de la asignación de estos fondos y van a ser, por lo tanto, menos rigurosos. En ese sentido, se estima que Portugal va a recibir 15.000 millones en concepto de subsidios y 10.000 millones de euros, por supuesto, en concepto de créditos, y esto hace de Portugal el tercer país más beneficiado, luego de Italia y España, que por supuesto fueron de los más castigados por la pandemia y la crisis económica. Muchísimas gracias de nuevo y aguardo sus preguntas en la sección de preguntas. Nada más. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a ver la presentación de Matías. Sí, ya la pongo. Segundo. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, es un gusto poder estar con todos ustedes. La presentación mía va a versar sobre la relación bilateral Argentina-Portugal, tratando de ser un nexo entre lo que me acaban de exponer Juan Pipia y Federico Esteban y lo que después va a hablar más en detalle Carolina Sepa-Quercia. Por cuestiones de tiempo, yo voy a hacer un análisis de la relación bilateral en varios ejes que no voy a llegar a profundizar en detalle, pero que desde ya quedo a la espera para el final, para cualquier consulta que me quieran hacer y en todo caso se profundiza. Lo inicial que yo quiero presentar acá, porque siempre es un buen primer paso para entender la relación entre países, lo que ustedes ven en este cuadro es una síntesis de la densidad político-institucional entre ambos países. Lo que se hizo fue considerar los últimos dos periodos gubernamentales de Argentina, periodo 2012-2015 y 2016 a 2019. Desde ya, todo lo que tenga que ver con esta gestión todavía es muy inicial, más allá de ciertas cuestiones que vislumbran algún optimismo, dado justamente la visita en su momento ya del presidente electo a Portugal y los lazos que se fueron dando en estos meses. Pero lo que sí podemos ver rápidamente es que al menos lo que tiene que ver con el periodo 2012-2015 estuvo signado casi por una diplomacia legislativa que constaba de visitas por parte de legisladores argentinos a Portugal. Hago una salvedad, donde hay un círculo azul envolviendo a la pelotita, tiene que ver con que es una visita de Portugal a la Argentina, si no es una visita de Argentina a Portugal. Entonces lo que ver cuando hacemos la contrastación entre ambos periodos es que la segunda parte empieza a ser más densa en términos de actores que se involucran. Ya no hay solamente legisladores, o sea, se pasa a tener visitas de entes gubernamentales, de miembros del Poder Ejecutivo, ministros y secretarios, que en 2014 había habido, pero acá tiene una mayor cantidad, y lo más importante, para algo que vamos a destacar después, visitas de gobiernos locales, que es una nueva dimensión, o mejor dicho, una dimensión de la diplomacia que quizás a veces queda dejada de lado, pero que es importante recordar. Todo este periodo, lo que nos dio en términos de acuerdo, no fue ningún acuerdo quizás totalmente trascendental. Como se decía, en cuestiones burocráticas, impositivas, todavía hay mucho que hacer, y seguramente eso va a ayudar a dinamizar la relación bilateral. Quizás sí el acuerdo más importante sea el que justamente está en negociación y nos tiene a todos a la expectativa con la Unión Europea, que bueno, obviamente decantaría y generaría cambios especialmente importantes. Pero lo que sí por ahí vale destacar, ya que también a veces tiene una vinculación económica, si bien no es en todos los casos, es que Argentina y Portugal cooperan en esquemas de cooperación triangular, que básicamente es esquemas en donde un país desarrollado coloca el dinero, un país en desarrollo pero con capacidad técnica coloca a los técnicos y operan en un país en desarrollo que necesita ambas cosas. En este caso, Argentina y Portugal colaboran en Timor Oriental y Mozambique. Yo creo que no todas las cooperaciones triangulares lo permiten, pero muchas veces es importante tener en cuenta que cuando las cooperaciones se involucran en la mejora de procesos productivos en los otros países, muchas veces, cuando ese país termina la cooperación
y comienza a realizar un trabajo de modernización, abre licitaciones y muchas veces se abren oportunidades para las empresas de alguno de los países que aportó el know-how. Japón es un país que suele hacer eso bastante y quizás sea algo a tener en cuenta a la hora de ver los lugares dentro de lo que es la comunidad de la lengua portuguesa, en donde Argentina aspira a, dado que es observador de la asociación, empezar a generar más vínculos con ese espacio. Obviamente en cooperación tanto con Portugal como con Brasil. Otro eje importante que no hay que dejar de ver, particularmente porque Argentina es un país básicamente muy extenso, muy diverso y federal por sobre todo, que nos lleva a tener que ver también en otro nivel lo que es la vinculación subnacional, que tiene que ver, por subnacional, hablamos de todo gobierno local que no sea el nacional, es decir, tanto provincias como municipios o cualquier otro tipo de unidad menor a municipio. En esta primera pantalla lo que yo les quiero mostrar un poco es, bueno, ¿dónde están los 50.000 portugueses, la comunidad, dispersos en la Argentina? Bueno, como podemos ver, están dispersos en parte de la región centro, en lo que es Buenos Aires, desde ya, bueno, área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires también, Santa Fe, Misiones, Mendoza, obviamente, como ya lo mencionaron también, tienen gran importancia en lo que es el sector vitivinícola, en La Pampa, Río Negro y Chubut. Puntualmente lo que ustedes ven en el mapa es en oscuro, es la provincia donde están presentes y la localidad está en ese verde más claro. Vale destacar que fuera de las grandes aglomeraciones del AMBA, es Comodoro Rivadavia una de las localidades más destacadas en cantidad. También otra cuestión que es importante ver acá es donde hay algún tipo de actor relevante que por ahí pueda servir más allá, digamos, de los mecanismos tradicionales, ¿no? Desde Portugal, digamos, para interesarse en las provincias, el sistema de cónsules honorarios, los cuales tenemos en Mendoza, Córdoba, si bien no tenés una comunidad importante, sí por cuestiones educativas, en Rosario y en Comodoro Rivadavia, que como había dicho es una de las localidades con mayor cantidad de la comunidad. Después, algo que vamos a ver ahora en detalle, es también tener en cuenta si hubo vinculación subnacional entre las partes. Y bueno, y tenemos tres ejemplos de hermanamientos o cooperación, entre la ciudad de Buenos Aires y Lisboa, entre la ciudad de Braga, que ya la mencionaron y que es destacada, y la ciudad de Santa Fe, y entre Olavarría y Leiria. Nos paramos un segundo sobre estos acuerdos, porque por lo menos dos de los tres que mencioné revisten alguna importancia, algún cambio en relación a lo que se pensaba anteriormente. Es decir, vemos que tienen posibilidad de generar cuestiones concretas y no quedar solamente en lo institucional. Particularmente, y el más llamativo, es el último, que es el de Braga y la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque más allá de tratar varios temas, lo que hace es centrarse puntualmente en las cuestiones tecnológicas y dedicar especial interés a la juventud. Lo cual nos da la pauta de que tienen en claro qué quieren, en qué sector quieren y a qué sector apuntarle. Lo cual obviamente es muy temprano todavía para ver qué efectos se generen a largo plazo, pero parece interesante que se ha aprendido de esto de que cuanto más específico un acuerdo, más probabilidad hay de que se pueda avanzar en algo concreto. Otro que tuvo alguna cuestión destacada fue el de la ciudad de Olavarría y Leiria, que se firma en 1991, pero generó inclusive en 2017 una ronda de negocios de empresarios de Olavarría en Portugal. Por lo tanto, vemos que estos acuerdos generan algún tipo de dinamismo independientemente de lo que son las relaciones Estado-Estado. Respecto al de la Ciudad de Buenos Aires con Lisboa, quizás se pierde porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una vinculación internacional muy grande, y particularmente quizás también algo de lo que le quite protagonismo es que la Ciudad de Buenos Aires lo firma en 1992 antes de ser la ciudad autónoma de Buenos Aires,
y por lo tanto se firmó con otra mentalidad, o sea, otro interés por parte de la ciudad. Dicho esto, igual la cooperación es fluida en lo que tiene que ver fiestas de colectividades, cultura, etc. Pero yo valoro y destaco lo que es más lo que sucede en el interior, dado que es un lugar en donde mucho más se puede explotar esta cooperación. Una cosa que no quiero dejar pasar es el caso de Chaco, por dos cosas, porque fue un avanzado en 2005, a pesar de no tener comunidad y tampoco algún acuerdo generado, digamos, no fue sobre sin ningún tipo legal, sí se generó un acercamiento. El gobernador de Chaco viajó a Portugal y trató de generar un esquema de atracción, digamos, de comercio e inversión, particularmente en los sectores citados ahí, carne, miel, algodón, fabricación de muebles, y además todo este relacionamiento generó el nexo comercial con Angola posteriormente. Otra cosa, obviamente, a destacar es que tuvo un rol importante la Cámara Argentina Portuguesa. Entonces, a pesar de no tenerle los papeles, Chaco fue un buen ejemplo en términos de posibilidades de intercambios, de relacionamiento con Portugal. Ahora, la cuestión sería ver si todo esto que dijimos, si la mayor densificación de las relaciones de 2016 en adelante, o que se hayan firmado algún acuerdo más de hermanamiento, fortaleció la relación comercial. Bueno, lamentablemente lo que queda en evidencia, y es un poco lo que ya se mencionó en la apertura, no. Básicamente la mejora política no logró trasladar un cambio importante en los valores de comercio, que bueno, que en la balanza comercial da en general algo relativamente parejo, salvo 3 déficits bastante importantes que manifestó Argentina. Pero lo importante, más allá de eso, porque eso se podría ir corrigiendo con más comercio, pero lo importante es que Argentina está en puesto 49 como destino de las exportaciones portuguesas y está en el puesto 56 como origen de importaciones de Portugal. ¿Qué nos marca esto? Que todavía estamos muy lejos, más allá de una mejor afinidad política, por lo menos signada en el último tiempo. Pero quizás lo más alarmante, también algo comentado, que Argentina está en el 4º y 5º lugar en lo que refiere a destino de exportaciones y origen de importaciones en América Latina. Considerando el tamaño de la Argentina, que es el tercer PBI, esto significa que hay países mucho más chicos, sacándole mucho más jugo a la relación con Portugal, y que claramente es un espacio que Argentina puede ocupar en esta vinculación. Pasando a otra faceta, que tiene que ver con el complemento lógico del comercio, que son las inversiones, lo que tenemos acá es algo parecido. A 2015, último dato que podemos tener por parte del Banco Central de la República Argentina, tenemos que era el 50º inversor extranjero. Si bien, como pueden ver en el cuadro de la derecha, hubo un crecimiento a partir del 2015 en adelante de los montos, claramente no logra romper lo que es la inercia de venir desde el puesto 50. Y obviamente no es poco comparable con la situación de España, Estados Unidos, etc. Pero bueno, más allá de eso, sí es importante destacar que los sectores en los que se interesa Portugal son la industria vitivinícola, la olivicultura, las energías renovables, la metalmecánica, la agroindustria, la biotecnología, muebles y turismo. Particularmente en 2019 hubo una visita de empresas a la Argentina y que justamente manifestaron, ratificaron el interés en todos estos sectores, especialmente habida cuenta de cambios importantes que tuvo Argentina en el último tiempo, como energías renovables, y destacaron algo que ya está confirmado, como vamos a ver, que es el interés en la zona de Cuyo, particularmente Mendoza. Para ponerle cuerpo a lo que son las inversiones portuguesas en Argentina, lo importante es poder ver este mapa que representa básicamente lo que ven a la izquierda ustedes, que son las empresas portuguesas con sus respectivos sectores y dónde se están localizando en la Argentina. Esencialmente, vemos que hay una concentración entre los 3 primeros en las cuestiones vinculadas a lo que es la industria del vino, y después hay una distribución un poco más diversificada de turismo, sector eléctrico, automotriz, porcelanas y sector agropecuario. El sector agropecuario tiene la particularidad de concentrarse en la zona de Salta.
Entonces, lo que se puede ver acá es que es una concentración en la zona de AMBA, como prácticamente todo en la Argentina, que es casi 40% de la población, y después Mendoza en cantidad, en clúster de inversiones portuguesas. Bueno, ¿qué podemos decir entonces sobre el posible futuro de las relaciones bilaterales? Bueno, lo que planteamos acá, básicamente, es que el relacionamiento político-institucional mejoró, pero obviamente no se tradujo a una faceta económica. ¿Y eso por qué se da? Se da porque esencialmente cualquier política necesita más de 4 años, obviamente para consolidarse, especialmente inversión extranjera directa, que es donde uno necesita un escenario estratégico de largo plazo. Obviamente, no en lo que es la autocrítica desde el lado de Argentina, Argentina tiene dificultad para mantener políticas en el largo plazo, y es por eso que quizás a nivel Estado-Estado, como ya vimos ahí en la línea histórica, podemos tener cambios bastante abruptos. Ahora quizás tengamos la oportunidad, si sigue siendo promisorio lo que nosotros encontramos de la visita del, en su momento, presidente electo y los primeros relacionamientos que hubo con Portugal en febrero, esperamos poder evitar un cambio en el relacionamiento bilateral que nos genere algún retroceso. Entonces, lo que quizás sí podría generarse como para reforzar y garantizarse que no se vaya para atrás, más allá de lo que pueda pasar en términos de política nacional, es que quizás lo que convenga es profundizar el eje vía las entidades subnacionales. Básicamente, nosotros, si pensamos en el modelo Cage, que es de comercio exterior, en donde básicamente la variable cultural, administrativa, económica y geográfica, lo que hace este análisis es ver si cuanto más distantes están los países en cada una de estas variables, menos comercio van a tener, y cuanto más cerca, más. Entonces, Argentina tiene hoy por hoy la restricción de que las económicas, geográficas y administrativas, las administrativas, al menos hasta que el acuerdo Unión Europea termine de cerrarse, no lo puede cambiar. Entonces, ¿qué nos queda como oportunidad para cambiar? La relación cultural, que es donde podemos aprovechar la diáspora, estilos de trabajo similar. Esto de las tradiciones no se refiere, o mejor dicho, aclaro que no se refiere solamente a poder ir a un lugar donde hay una diáspora, sino que por ahí se pueden vincular pueblos pequeños de cada uno de los países, porque tienen una geografía similar, una industria similar, que también a veces genera cercanía. No necesariamente hablamos de que tiene que ser un lugar donde haya diáspora, pero sí nos resulta. Bueno, buenos días a todos. Mi presentación será sobre la situación de la Unión Europea y de Portugal dentro del esquema global de comercio, así como de las relaciones comerciales que tiene Portugal con América Latina y con Argentina. Comenzaré hablando de la Unión Europea como bloque económico, el cual representa el 15,5% del comercio mundial, según datos de 2018. Se trata de uno de los mayores actores del comercio internacional, junto con Estados Unidos y China. Cuando analizamos el comportamiento comercial de la Unión Europea, observamos que, en promedio, el 65% de las exportaciones y el 60% de las importaciones se dan hacia el interior del bloque. Por esta razón, decimos que la Unión Europea es un gran mercado interno. Se trata de una región de interés para América Latina, tanto por volumen comercializado como por complejidad de los bienes consumidos, y los principales socios comerciales con los que cuenta son Estados Unidos, China, Suiza, Rusia y Turquía.
En cuanto a Portugal, dentro de este esquema de comercio, observamos que el patrón comercial se profundiza. Si decimos que el 65% de las exportaciones de la Unión Europea son intrabloque, para Portugal el comercio comunitario, intracomunitario representa el 76% de las exportaciones. Sin entrar en detalle respecto del Mercosur, me gustaría comentar brevemente la dinámica comercial, más que nada para entender dónde se encuentra ubicada Argentina y como para compararla con la Unión Europea. Mientras que para la Unión Europea el bloque se considera un medio para incentivar el comercio, para el Mercosur la plataforma, el Mercosur se ve más que nada como una plataforma para salir al mundo, tanto en lo político como en lo económico. En otras palabras, el Mercosur vendría a fortalecer la posición de cada uno de los países que la componen, salvaguardando, protegiendo las industrias locales. Esto explica entonces, cuando vemos el cuadro de ahí abajo, por qué el comercio intrabloque representa solo el 23% de las exportaciones y el 31% de las importaciones, muy por debajo de lo observado con la Unión Europea o incluso el NAFTA. A continuación hablaremos de la relación comercial entre América Latina y Portugal. Como ya mencionaron anteriormente, Brasil es el principal socio comercial de Portugal en América Latina, tanto en materia de importaciones como destino de exportaciones. Argentina se encuentra por detrás en el 5º lugar, y de hecho Portugal cuenta con otros socios comerciales más importantes como México, Chile y Colombia. Y Uruguay, disculpen. En consonancia con lo que mencionó anteriormente Matías, el comercio bilateral representa solo el 0,10 del total de las importaciones portuguesas y el 0,20 del total de las exportaciones portuguesas. El comercio bilateral de bienes fue de 131 millones de euros según el INE. Cuando sumamos bienes y servicios, ahí llega a los 200 millones. El comercio promedio de bienes fue de 155 millones. Esto si tomamos el intercambio comercial entre los años 2012 y 2019. En 2019, el 42 millones corresponden a las exportaciones de bienes de Portugal hacia Argentina y 88,8 millones a las importaciones desde Argentina hacia Portugal. Esto representa un superávit comercial a favor de Argentina, básicamente por una caída de las importaciones. Y esto se explica o se enmarca en una caída generalizada de las importaciones a nivel nacional por caída de consumo interno y aumento de tipo de cambio. En cuanto al comportamiento de la balanza comercial, como ya mencionaron, los resultados varían según el año y la coyuntura. De hecho, tenemos déficit comercial para Argentina en los años 2015 y 2018 y superávit comercial en los años 2016, 2017 y 2019. Ahora bien, antes de explicar en mayor detalle cuáles son los productos comercializados entre ambos países, me gustaría comentar cuál es el potencial atractivo de Argentina como país exportador. Entre otras cosas, Argentina es el tercer país de América Latina en términos de PBI, seguidos de Brasil y México. Es rico en recursos naturales, posee cercanía con el mercado brasilero y asimismo posee un PBI per cápita de los más altos de la región, aunque por detrás de países como Panamá, Chile, Uruguay y México. En la diapositiva veremos en mayor detalle cuáles son los productos exportados e importados por posición arancelaria. En términos generales podemos decir que los principales productos importados desde Portugal hacia América Latina fueron combustibles y lubricantes, maquinarias y equipos, particularmente partes de máquinas eléctricas, manufactura de corcho natural, ácidos policarbosílicos y autopartes. Estos 5 grandes rubros representan el 59% de las importaciones argentinas desde Portugal. En lo que se refiere a los principales productos exportados encontramos harina y pellet de soja,
cueros y pieles de bovinos, goma laca, filet y otras carnes de pescado, colofonías y ácidos resínicos. También estos 5 rubros representan alrededor del 63% de las exportaciones. Una particularidad del comercio bilateral es que la demanda de productos argentinos se concentra principalmente en productos agropecuarios, tanto primarios como manufacturas de origen agropecuario. Y esto se explica por una producción eficiente e históricamente orientada hacia las exportaciones. En cuanto a oportunidades de negocios para Argentina, encontramos los siguientes productos. Cereales, ya que Portugal no cubre el consumo con la producción interna. Materias primas para alimentos balanceados. Carnes, acá también el abastecimiento para Portugal varía entre el 48% y el 75%, dependiendo de si es carne bovina o carne porcina. Y de hecho la demanda de exportación, la demanda de carne se mantiene, aun cuando cayó la demanda de algunos puntos de venta como restaurante o mercados locales por el marco de la pandemia. Otros 2 rubros serían frutas y hortalizas y otros bienes alimenticios con preferencia de congelados. Otros espacios de potencial cooperación comercial fueron ya mencionados, como son el aceite de oliva y servicios conexos, el sector vitivinícola, la biotecnología aplicada a la producción de medicamentos, el sector de la informática, construcción civil y actividad forestal. Y respecto a Portugal, una particularidad a mencionar es que hay una tendencia a una mayor diversificación de empresas exportadoras, pese a caída de volumen exportado. Por ejemplo, en 2015 había 184 empresas que exportaban hacia Argentina, mientras que en 2019 hubo 259 empresas. Ahora bien, para finalizar mi presentación, me gustaría hacer una breve mención acerca del comercio bilateral de servicios, el cual se mantuvo relativamente estable durante el periodo 2015 y 2019. Dentro de este rubro, el turismo es el más representativo. Por ejemplo, para Portugal tiene un peso muy importante en su PBI, pero me gustaría mencionar que existen otras oportunidades comerciales, además del turismo, vinculada a servicios de informática e información, servicios profesionales, servicios empresariales o técnicos. Y en relación con este tema, me gustaría mencionar y explicar los convenios de doble imposición o CDI. Estos CDI son estos tratados internacionales para evitar la doble imposición, son aquellos que firman 2 países para evitar que una misma persona, bien o renta, sea gravada tanto en el país de origen como en el estado donde reside u opera la compañía. Actualmente Argentina cuenta con 21 convenios vigentes, entre los cuales se encuentran países de la Unión Europea, como podemos ver, como Francia, Italia, España o Alemania, mientras que Portugal cuenta con alrededor de 90 acuerdos firmados con países de distintas regiones, entre los que podemos mencionar Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia. En la actualidad no existe un CDI entre Argentina y Portugal, lo cual desincentiva el clima de negocios entre ambos países y sitúa la relación bilateral en desventaja respecto a otros países de ambas regiones, tanto de Europa como de América Latina. Y para cerrar, la importancia de avanzar en este tipo de acuerdos es que sirven para atraer inversión extranjera, mejorar las relaciones comerciales, mejorar la competitividad de empresas y pymes y reducir o eliminar principalmente el impacto del doble pago de impuestos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y por la invitación. Quedamos a disposición por cualquier pregunta o consulta que tengan respecto de los temas desarrollados. Perfecto, Carolina. Muchas gracias a todos los miembros del equipo Innovaes. Copiamos sus direcciones para que puedan seguirlos en las redes, están copiadas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta para el equipo, podemos formularlas ahora. No veo, a ver, ninguna mano.
Bien, bueno, parece que fue muy claro todo lo que expusieron y eso es importante también. Acá veo que hay una pregunta de Dulio Moreno. Nos consulta por la misión comercial que teníamos prevista desde la Cámara y tuvimos que posponerla, exacto. Bueno, en realidad nosotros teníamos prevista una misión empresarial de empresarios portugueses a la Argentina. En principio la teníamos pensada para el año 2019, era el sector de las energías renovables. Íbamos a traer unos aproximadamente 10 empresarios portugueses de grandes firmas del sector. Portugal está muy avanzado en el tema de las energías renovables, en el tema de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado de los océanos y los mares, economía circular. Y la realidad es que, bueno, tuvimos que posponerlo. Sabemos que Argentina es un país que tiene mucho para explotar en el campo de las energías renovables, tiene muchas bondades en toda su extensión, y la verdad es que tenemos muchas expectativas de poder realizarla quizás el año próximo. Este año la verdad es que es imposible por razones de público conocimiento, pero vamos a trabajar con el gobierno para ver de qué manera podemos volver a retomar esta idea que teníamos, que creemos que puede llegar a ser muy beneficioso para los dos países. Es un sector que tenemos mucho por aprender y a la vez mucho para ofrecer, para que vengan a radicarse inversiones en este sector. Así que los vamos a mantener en informaciones sobre este tema. No sé si hay alguna otra pregunta a ver en el chat. No, entiendo que no, así que por mi parte no me queda más que agradecerles a todos por haber estado hoy aquí con nosotros, agradecer a nuestros oradores de la sesión de apertura, las autoridades de la Cámara, al embajador argentino en Portugal, a las autoridades de la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con quienes coordinamos este ciclo de webinars. Los próximos 2 encuentros van a ser el día 16 de septiembre y el día 23. En el segundo encuentro vamos a abordar la mirada de la Embajada Argentina en Portugal con las oportunidades para los exportadores argentinos. Y en el tercer encuentro vamos a tener como invitados oradores a la Agencia de Inversiones de Portugal, que nos va a contar cuáles son las posibilidades que Portugal nos muestra para hacer inversiones y también para fortalecer el intercambio. Así que muchas gracias a todos y esperamos contar con su presencia en los otros encuentros.